Padre Cristo, hermanos. Esta tarde me encuentro bien agradecido, bien contento con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, que nos da la oportunidad de poder estar aquí en este congreso juvenil para la honra y gloria de Dios. Es bueno, hermanos, estar en este lugar, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y los deseos, hermanos, de nuestro corazón es que Dios bendiga sus vidas, jóvenes, siempre. Que todo ataque del adversario, todo ataque del enemigo no venga a ser en su vida, sino que venga a ser la palabra de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y en esta hora nos tocó hablar del ministerio de la palabra hecha carne, para la gloria y honra de Dios. Muy contento, hermano, de poder hablar un poco en esta conferencia del ministerio de la palabra hecha carne. En el principio de la creación, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice la palabra de Dios. Vámonos a esa escritura que se encuentra en San Juan 1:1, para entender un poquito, hermanos, de qué es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Podemos decir, hermanos, con toda libertad que la palabra de Dios y el Verbo de Dios es lo mismo, hermanos, pronunciarlo. Dice en San Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio de la creación, todo fue hecho por la palabra o el Verbo de Dios. Empezó la palabra o el Verbo de Dios a hacer lo que se ve de lo que no se veía, hermanos. Conocemos en Génesis 1:1 que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía, hermanos, sobre la haz de las aguas. Qué grande palabra, hermanos, que la palabra de Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y sea el día, y fue el día. Y dijo Dios, y fue la noche, y fue la noche. Todas las cosas, hermanos, comprendemos que fueron elaboradas, fueron establecidas por la palabra de Jesucristo, por el Verbo de Dios, como leímos. Qué maravilloso, hermano. Empezó el Verbo de Dios a hacer lo que se ve de lo que no se veía. Si vámonos a la escritura de Hebreos 11:3, hermanos. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido compuestos
los siglos. ¿Por qué, hermano? Por la palabra de Dios. Es poderosísima la palabra de Dios. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Porque la palabra de Dios, hermanos, llama a las cosas que no son como si ya existieran. La palabra de Dios, hermanos, llama lo que no se ve como si ya se viera. Podemos leer que dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y lo podemos seguir viendo, hermanos, en Génesis 1:9, Génesis 1:11, Génesis 1:14. Podemos seguir viendo que todas las cosas que nos rodean en este mundo fueron elaboradas por la palabra de Dios o el verbo de Dios. Porque lo leímos en San Juan, que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que existe fue hecho sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, vino a ser una obra grande en esta tierra. Nuestro corazón se llena de contentamiento, hermanos, al saber que tenemos un Dios humilde, que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. En mi mente, en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones, muchas veces no alcanzamos a entender, hermanos, lo maravilloso que es el Señor. Que a pesar que Él crió todas las cosas, tenía una obra que hacer aquí en esta tierra. Tenía una obra que ejecutar en el mundo. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice que aquella palabra que formó los cielos, que formó la tierra, que formó la mar, que formó la hierba, que formó las bestias del campo, fue manifestada en carne. Todo eso, hermanos, cuando estaba hablando al principio, como ya leímos, vino a ser manifestada en carne. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 14. Para la gloria de Dios. Vamos a hablar un poquito de la obra de Jesucristo. Dijimos que la palabra o el verbo de Dios viene simplificando lo mismo. Esta palabra que estaba hablando al principio dice en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra que estaba hablando al principio, el que dijo, el que formó los cielos y la tierra, el que dijo, sea la luz, y fue la luz, fue manifestado en carne. Y aquel verbo fue hecho carne, hermanos. Y habitó entre nosotros. Hace más de 2000 años, aquella palabra que hablaba al principio vino a ser carne a este mundo. Porque
La palabra de Dios dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para que la palabra o el verbo de Dios viniera a hacer la obra, tuvo que venir de una manera diferente, hermanos, que al principio. Leímos que en el principio el Todopoderoso o el Verbo empezó a crear todas las cosas. Era un suceso extremadamente poderoso que no se podía mostrar aquel Verbo de esa manera a la humanidad para hacer la obra que quería hacer. Dice la palabra de Dios que la palabra misma hablada al principio tomó forma de humillación, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque en una ocasión dice la palabra de Dios en Génesis 30:20, lo voy a leer así rápido, dijo más: no podrá ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. La palabra no se podía mostrar así, hermanos, en su gloria. Por eso leímos que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos leer también ahí en San Juan 1:18, hermanos, para la gloria de Dios. Dijimos que Dios no se podía mostrar, hermanos, a la humanidad así, como estaba en el principio formando todas las cosas, porque no verá hombre mi rostro y vivirá. La palabra de Dios tuvo que haberse mostrado de una manera diferente, de una manera, ahí dice también, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le declaró. A Dios nadie le vio jamás. Jesucristo es el que estaba declarando lo que es la palabra de Dios. Jesucristo es el que estaba enseñando cómo debemos nosotros de dirigirnos, hermanos, cómo debemos nosotros vivir. No podía venir de esa manera entonces, dice la palabra de Dios, pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La obra o el propósito que tenía el verbo de Dios es que creamos en su nombre para salvación de nuestras almas, por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Dice una escritura en San Juan 6:29, respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En una ocasión el Señor estaba declarando a la humanidad: esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. La obra de Dios es creer simplemente de todo corazón que Jesucristo es el Salvador de nuestra alma, que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todo pecado, que la sangre de Cristo es la cual nos cura el alma, hermanos.
le estaba diciendo a personas sumamente experimentadas en la ley de Moisés. Les estaba diciendo esta palabra. Les estaba diciendo el Señor ahí en San Juan 6:29. Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es debido a muerte que el hombre o la mujer crea en el nombre que es sobre todo nombre, porque esa es la obra de Jesucristo, hermanos, que creamos en Él, que creamos en lo que Él hizo en esta tierra, que creamos en su muerte, porque Él ya pagó, hermanos, con la obra perfecta que Él hizo, todo lo que nosotros teníamos que pagar. Todo lo que nosotros teníamos que sufrir, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Esa es la obra perfecta que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. No hay obra más perfecta, hermanos, que Dios haya hecho que esa. Que nosotros estemos gozando en estos momentos y podamos sentir que Jesucristo está de nuestro lado, que Jesucristo es el que se encarga de redimir nuestras vidas, porque Él ya pagó, hermanos, por nosotros. Él ya pagó por la redención de nuestras almas. Él ya compró, hermanos, nuestras vidas en la cruz del Calvario. Él redimió, hermano, nuestras vidas para que nosotros nos gocemos. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fue la obra más grande que hizo Dios, que hizo aquel verbo hecho carne, porque maldito está, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. Ese fue el acto, hermanos, de amor que Él tuvo para con nosotros, para que nosotros también demos nuestras vidas por los demás. Que le preguntaron al Señor: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Es seguir la obra que Él hizo. Como dice la Escritura, seguir sus pisadas. Porque aquellos le preguntaron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Esas son las obras de Dios, hermanos. Seguir las pisadas de Cristo y andar como Él anduvo. Imitar su obra que le creamos. Porque esta es la obra, hermanos, en Dios. Esta es la obra en Dios, que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo grande, hermanos, que hizo el Señor en esta vida, si hay una obra maravillosa que el Señor hizo, fue dar su vida por nosotros. Porque nosotros, aún siendo pecadores, Cristo, hermano, murió por nosotros. Dice la Biblia: mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Porque siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos ese acto maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que Jesucristo tuvo para redimir, hermanos, nuestras almas. Porque Dios formó al hombre en un principio, mas el hombre, hermanos, buscó sus propios pasos, buscó sus propios caminos. Pero ahora Dios muestra, hermanos, su infinito amor para con nosotros y nos pone ese plan de salvación para que creamos en aquel que Dios ha enviado en su Hijo Jesucristo, para que creamos que la sangre de Cristo tiene la capacidad, hermanos, para redimir nuestras almas, para rescatar del lodo cenagoso nuestras vidas.
Por eso, joven, si tú estás afligido, piensa en la obra de Jesucristo. Piensa en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, es de grande importancia para la vida de aquel que medita en estas cosas. Se me viene a la mente una anécdota. Cuando un joven, hermanos, construyó un barquito, él lo empezó a moldear, ese barquito, empezó a hacer, y un día tomó la decisión de llevar su barquito al río. Le puso un lazo y puso el barquito para que el barquito se paseara en el río. Este joven lo tenía tomado a su mano, pero el río, hermanos, empezó a correr, hermanos, una fuerte corriente, y empezó a jalar el barquito a tal grado, hermanos, que el joven no pudo sostener el barquito porque el hilo estaba delgado y se rompió el hilo. El barquito se fue y el joven fue muy triste porque ese barquito se le había ido, él lo había hecho con sus manos. Y en un tiempo andaba por el centro de la ciudad donde él vivía, y que se va encontrando, hermanos, con el barquito en la vitrina. El joven miró el barquito y entró apresuradamente a decir que él era dueño de ese barquito porque él lo había hecho. Entonces el que estaba ahí en el mostrador le dijo: no, este barquito te va a costar, te cuesta $1. Y este joven dijo: no me importa, yo te lo compro. Así es Dios, hermanos. Dios pagó un precio también por nuestras almas. Porque en el principio, hermanos, el hombre se descaminó de Dios, se apartó de Dios. Pero llegó el tiempo, hermanos, en que Cristo, hermanos, se hizo maldición por nosotros. Él pagó con su sangre preciosa. Él hizo la obra más maravillosa del mundo para que nosotros tengamos la vida eterna. Así como ese joven volvió a comprar, hermanos, ese barquito, así Cristo también nos compra con su preciosa sangre. Él nos compró, hermanos, Él pagó. Él hizo la obra más maravillosa, la obra más grande, hermanos, que yo siento en mi corazón que Dios ha hecho fue esa, hermano, que Jesucristo haya muerto por nuestras almas, por nuestros delitos y nuestros pecados. Dice en Efesios 1:7. Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Amén. Tenemos remisión de pecados, hermano. Redención de pecados. La obra más maravillosa que Jesús hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. El Señor, hermanos, cuando anduvo en esta tierra, las palabras de Él son de admirar, hermanos. Las palabras que hablaba el Señor Jesucristo siempre eran palabras de poder. Las palabras que hablaba nuestro Señor Jesucristo infundían esperanza, hermanos, donde no hay esperanza. Las palabras en los labios de Jesús. Ya hablamos de lo que fue la obra de Jesucristo. Las palabras de Dios, hermanos, tienen un efecto muy grande en la vida de aquel que atesora, hermanos, la palabra. Dijo en una ocasión el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y qué?
y son vida. Las palabras del Maestro fueron siempre para darnos a entender lo que verdaderamente Él es. Porque a su palabra, hermanos, simplemente las palabras de Cristo son divinas. Porque siempre el Verbo, hermanos, que se hizo carne, mostró un testimonio grande, hermanos, en esta tierra. Cada palabra que el Señor hablaba, hermanos, tenía un efecto grande. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Jesucristo siempre estuvo apartado del pecado. Leímos que el Verbo fue hecho carne, hermanos. Vino a ser como uno de nosotros, pero hay algo que lo diferenciaba de nosotros. Que Él es limpio y sin pecado. Él es limpio y sin pecado. Por eso cada palabra que Él hablaba resonaba, hermanos, en los corazones. Cada palabra que Él decía tenía el efecto, hermanos, de que se cumpliera. Las palabras en los labios de Jesús, Él decía así, hermanos, y así era. Porque Él, hermanos, no conoció pecado. Vamos a leer esa escritura para la gloria de Dios, 2 Corintios 5:21, hermanos. Si el hermano me ayuda ahí para que pongamos esa escritura. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por eso el efecto, hermanos, cuando Él hablaba una palabra, se cumplía. Cuando Él decía, hermanos, en una ocasión, un ejemplo, el apóstol Pedro, en San Lucas 5:5, y respondiendo, Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Porque Jesús en esa ocasión le dijo a Pedro: tira al mar. Y la respuesta de Simón fue y dijo: hemos pescado toda la noche, Señor. Hemos tratado de colectar algo toda la noche y nada hemos agarrado. Mas en tu palabra echaré la red. La palabra en los labios de Jesús fueron siempre divinas. Cuando Jesucristo hablaba algo, se cumplía. Porque Él es santo, hermanos, y sin pecado. Él es santo, Él es digno de ser alabado. Cuando Él le dijo: tira la red, Señor, hemos tratado toda la noche y nada hemos agarrado. Pero dijo el Señor: tira la red. Pero en tu palabra la voy a lanzar, Señor, y estoy seguro que voy a pescar algo. Así es, porque las palabras de Cristo en los labios de Jesús siempre fueron divinas, siempre fueron maravillosas, y hasta el día de hoy, hermanos, son maravillosas en nuestra vida. Hasta el día de hoy, hermanos, las palabras divinas en los labios de Jesús ataladran, hermanos, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque son palabras de poder, son palabras de espíritu. Porque el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros atesoramos de todo corazón la palabra de Jesucristo en nuestras vidas, vamos a ser personas
más que vencedores, como dice la palabra de Dios, porque en el Señor somos más que vencedores. Si tú tienes un problema, haz tuya la palabra del Señor Jesucristo y vas a ver, joven, que me escuchas, que vas a salir triunfante en toda dificultad, en toda lucha que tú tengas, porque las palabras en los labios de Jesús son de poder, hermano. En otra ocasión, el mozo de un centurión fue sano, pero aquel centurión le dijo al Señor: no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Mateo 8:8. Mas solamente Jesús, di la palabra y mi mozo sanará. Porque dijimos que las palabras en los labios de Jesús tienen poder para tu vida, joven. La humillación de aquel centurión dijo: no soy digno de que entres en el techado de mi casa, mas solamente diga la palabra usted, Señor, y mi mozo sanará. ¿Se imagina, hermano? Y pues, ¿cuál es, hermanos, el sentir del Señor? El sentir del Señor es que si estamos enfermos, su palabra quiere sanarnos. Es que si nosotros estamos tristes, es que la palabra de Jesús quiere darnos alegría. Es que si nosotros tenemos un dolor en nuestras almas, Él quiere darnos alivio, porque las palabras en los labios de Jesús son divinas, hermanos, para nosotros. Y la palabra que Él habló en el tiempo pasado, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo que le habló a aquel centurión, que Jesucristo es el mismo que le habló a Simón, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, y es el mismo el que está con nosotros. Es el mismo que está con nosotros en este lugar. Solamente lo que el Señor, hermanos, quiere hacer en nuestras vidas es darnos el bien a través de su palabra. Es libertar a aquel, hermanos, que está cautivo. Porque es lo que hace, amén, hermanos, la palabra. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios es la cual, hermanos, nos trae alivio a nuestras vidas. Libertados por el verbo de Dios. Para verdaderamente ser libres, hay que conocer la verdad. Para ser verdaderamente libres nosotros, no podemos ser libres si estamos en mentira, si estamos en error. Dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para ser verdaderamente libres, hermanos, ¿de qué vamos a ser libres? Del pecado. Para ser verdaderamente libres, como lo dice San Juan 8:32, que dijo el Señor que la verdad nos iba a libertar. Para ser verdaderamente libres hay que conocer a Jesús. Hay que sentir como Él siente. Hay que amar como Él ama, hermanos. Hay que servir
como Él sirve. No basta decir yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a la otra. Hay que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay que experimentar su infinito amor, su infinita misericordia para ser verdaderamente libres de todo peso de pecado. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Vámonos a San Juan 8:36. Hay que estar cerca del Señor. Hay que enamorarnos del Señor. Hay que sentir al Señor. San Juan 8:36. Si un joven quisiera leer esta escritura, hermanos, hay libertad. Para la gloria y honra de Dios. San Juan 8:36. Vamos a leerlo a la gloria de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro el cual nos pueda libertar. No hay otro el cual, hermano, nos pueda hacer libres en nuestro corazón. Porque en esa ocasión al Señor le rodeaban, hermano, gentes que aparentemente conocían la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿cómo viene Cristo, hermanos, a hacer un cambio y decir que si el Hijo no lo libertare, no seréis libres? Y le decían que ellos eran simiente de Abraham, decían, pero Dios conoce los corazones. Él sabe que para ser verdaderamente libres tiene que haber un corazón contrito y humillado. Él sabe que para ser, hermanos, verdaderamente libres debe de haber un corazón abierto. Para ser verdaderamente libres hay que estar dispuestos para recibir eso que Cristo nos quiere dar. Porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estaba tocando la puerta de estas personas con las cuales estaba hablando, porque le decía, si el Hijo no los libertare, no podréis ser libres. Estaba tocando las puertas de su corazón, porque Cristo es el que toca, hermano, la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros estamos dispuestos para abrir el corazón al Señor, para darle nuestra vida al Señor, vamos a recibir cosas grandes de parte de Él, de cosas maravillosas de parte de nuestro Señor. Pero cuando verdaderamente le abrimos el corazón para recibir la libertad que hay por el verbo de Dios, hermanos. Y esta libertad comienza, hermanos, de todos aquellos que han aceptado el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esta libertad está en cada uno de ustedes, jóvenes, que han aceptado al Señor Jesucristo en su vida, porque esta libertad será en su vida una libertad eterna. Si ahorita tú estás sufriendo por algo, posiblemente estás pasando una tribulación, posiblemente algo te está invadiendo tu alma, pídele al Señor libertad. Porque si ya sentiste una vez el Espíritu de Dios y estás pasando una aflicción, el Señor te puede hacer libre. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para hacerte libre desde hoy, para que no estés sufriendo, para que no te estés lamentando, para que sientas la libertad gloriosa que hay en Cristo Jesús. Y si Dios nos permite, hermanos, esa libertad tendremos
por una eternidad con Él. Si permanecemos fieles, si permanecemos constantes en la palabra de Dios, vamos a vivir una vida eterna con Él. No importa lo que suframos en esta tierra, no importa lo que tengamos que padecer, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, hermanos. Y ahí me voy a despedir para la gloria y honra de Dios. Y nos vamos a gozar, hermanos, en este congreso. Nos estamos gozando en grande manera. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ahí va a ser una libertad eterna con el Señor. Y esto, hermanos, que estamos experimentando nosotros es solamente una probadita. Es solamente un poquito de lo por venir, hermanos. Y en esta hora van a ser mis palabras, hermanos, esperando que Dios les bendiga, Dios les guarde en este congreso. Si hay algún afligido, hermanos, entre nosotros, que haga oración. Si necesita a alguien, hermanos, un toque de parte del Señor Jesucristo, este es el lugar, hermanos, adecuado para que en esta hora se rompa toda cadena, hermanos, porque en Cristo hemos encontrado esa libertad gloriosa. Pues en esta hora van a ser mis palabras y mis deseos, hermanos jóvenes. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sigamos adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermano. Amén, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Alfonso Lares, hermanos, con estas palabras. Los voy a invitar, hermano, a que todos juntos hagamos una oración. Vamos a orar, hermanos, en agradecimiento, ¿verdad?, por cada uno de estos temas recibidos. Dios sea que bendiga el ministerio de nuestro hermano, aleluya.